La globalización ha llegado también a la biodiversidad. Por diferentes motivos, ciertas plantas y ciertos animales están desembarcando y multiplicándose en espacios y climas completamente diferentes de aquellos de los que proceden, con consecuencias a veces graves. Quizás estén pensando en los plumeros que pueblan nuestras carreteras, pero son solo una de las 124 plantas catalogadas como invasoras en Asturias. Y los animales invasores están sin catalogar. En el primer reportaje de la noche les hablamos de eso, las especies que nos invaden. Entre este espacio y este otro hay en común mucho más de lo que parece. Los dos han sido invadidos por plantas procedentes de otras latitudes y climas. En el primer caso, el terreno ha sido tomado por la más popular de las especies invasoras. Haces así y volando, volando. Y son nuevas plantas, con que germinen 5 de cada una, suficiente para que ya sea una peste. En el segundo caso, el territorio está siendo ocupado por varias especies más que se están propagando a costa del espacio, del suelo, del alimento de las especies propias o autóctonas. Las invasoras lo que nos hacen es igualar, homogenizar todo el mundo. Entonces ser lo mismo el mundo templado que el mundo tropical, porque van unas y otras y nos homogeneizan todos. Está pasando en nuestro litoral y está pasando en nuestras aguas interiores. Decenas de seres no invitados, tanto vegetales como animales, nos colonizan y hieren de gravedad la riqueza biológica de la región. Vamos a pararnos en estos momentos para ver una de las invasoras más importantes que tenemos en este territorio, en este sistema dunar. La voy a arrancar para que se pueda apreciar primero la capacidad de invasión que tiene esta planta, con estos rizomas enormes, y el nombre científico de esta planta es Carpobrotus, lo que se llama la hierba del cuchillo, nombre popular porque, como se ve, las hojas parecen auténticos cuchillos, tiene además un sistema interno de unos tejidos llenos de agua, con lo cual permiten la supervivencia en condiciones extremas, y entonces ocupan, como se puede observar, una gran superficie con que lo que hacen es impedir que otras plantas crezcan. ¿De dónde proceden? De Sudáfrica. ¿Cómo se ha introducido aquí en España? Pues evidentemente por jardinería, por ornamental. Llegó a tener tanta extensión que, por ejemplo, hace unos 15 años, el Cabo de Vidio estaba absolutamente cubierto de esta planta. La playa de Xagó, en Gozón, es desde hace décadas un ejemplo de la coincidencia y competencia por el espacio entre plantas propias o autóctonas, incluidas varias especies protegidas, y plantas de fuera, llamadas exóticas o alóctonas, algunas de ellas de comportamiento invasor. Esta, que podemos apreciar aquí, la voy a coger para enseñar, lógicamente, sus flores. Es una bonita planta, evidentemente, anual, de flores amarillas, con la parte inferior, los sépalos rojizos. Se creó artificialmente, fue un híbrido, entre dos oenoteras de América del Norte. La vimos ir avanzando hacia el interior de Asturias a lo largo de las carreteras y la autopista. Año tras año, esos bordes de las carreteras fueron invadidas por esta planta. Las plantas invasoras se comportan así, se aprovechan del clima benévolo al que llegan para multiplicarse y avanzan desde las zonas más transitadas, las de costa, hacia el interior, con límite allí donde las condiciones climáticas dejan de serles tan favorables. El Catálogo Regional de Plantas Invasoras, elaborado en 2003, incluye 124 especies encabezadas por una bien conocida, la hierba de las pampas o plumero, de nombre científico Cortaderia selloana. El sistema de dispersión de estas plantas es lógicamente por el viento. El viento las aleja cuando se van soltando, y las puede llevar a grandes distancias. Hace tiempo el antiguo Ministerio de Obras Públicas había establecido en el catálogo para la preservación de los taludes y de las medianas de las carreteras utilizar esta planta, con lo cual, además de su carácter ornamental, que se ha visto en todo tipo de jardín, de chalés,
pues también estaba más o menos favorecido por la administración para su cultivo, ¿no? Como buena invasora, es poderosa. Sus hojas tienen dientes cortantes, un sistema defensivo que impide que sean pastadas por los animales y que hace muy delicadas las labores de eliminación. Vamos a dar unos cortes, de modo y manera que la dejemos lo más pequeña posible, para no lesionarnos nosotros. Una vez quitado esto, procedemos entonces a quitarla con una fesoria, con golpes secos a la base. Y ya estaría arrancada. Este ejemplar ya no volvería a brotar. Si os fijáis, por debajo son todo raíces. Todo esto son plantas nuevas. Plantas nuevas. Plantas nuevas. De unas salen muchísimas. Yo recuerdo de haber recibido pedidos para otra empresa que yo trabajaba, para plantarlas, para poder plantarlas. Pero claro, es como todo, se dieron cuenta de que la proliferación es muy elevada, entonces con una que plantes se vuelve todo un montón de ellas. En esos casos se recomienda la eliminación química. Aplicaríamos una dosis de herbicida, mezclado siempre con un jabón de potasa, para que pegue a toda la planta, humedeciendo bien todas las hojas y demás. Y después de un periodo de 15 días, 3 semanas, quedaría seca, se acabaría biodegradando en el terreno. Los planes de erradicación, a menudo costosos, decayeron a la vez que la economía. Aquí tenemos otra, que esto está considerado también planta invasora. Esta ahora mismo está en floración, pero después de la floración todas estas florecitas echan como unas semillitas muy pequeñas, y a propagarse de nuevo. Y es que además lo problemático de estas plantas es que siempre se adaptan muy bien a terrenos áridos, como puede ser esto, terrenos pedregosos, áridos, falta de agua y demás. Entonces, en orillas de autopistas, sitios así, que los terrenos son así, caldo de cultivo. Los ecosistemas acuáticos son los más amenazados. Las especies que los invaden en Asturias aún no están catalogadas, pero los investigadores llevan años siguiéndoles la pista. Buscan en puertos y riberas, observan, toman muestras, analizan y clasifican multitud de bichitos no autóctonos. Desde algas hasta peces, cogen todos los invertebrados marinos, estoy hablando, tendremos sobre unas 300 a lo largo de la costa de Asturias, sí. Pero también es cierto que la mayoría de ellas no podemos categorizarlas como invasoras, simplemente sabemos que están, pero harían falta más estudios para saber si realmente están generando un impacto negativo, o si realmente se reproducen, o simplemente llegaron y duran lo que duran y luego desaparecen. Entonces, principalmente están relacionadas con el tráfico marítimo, ya sea bien o porque vengan en las aguas del lastre, que vengan larvas, etcétera, o porque vengan incrustadas en los cascos de los barcos. Luego también tenemos una pequeña parte de la acuicultura, que pueden venir pues, como polizones asociados a los cultivos y demás. Una de las especies invasoras que han llegado a Asturias por el tráfico marítimo es la navaja americana, Ensis directus. Desembarcó en el Musel después de colonizar varios puertos europeos. El primero, el de Hamburgo. Lo alcanzó viajando en las aguas del lastre de un barco que había zarpado de Estados Unidos. La historia en Asturias de la navaja americana nosotros la detectamos por primera vez en el 2000 en Villaviciosa. Pero claro, el problema es que se parece mucho a una especie autóctona que tenemos, que es la Ensis arcuatus. Entonces, claro, no podemos saber si pudo venir antes, ¿no? Pero los primeros ejemplares que tenemos aquí en la colección son del 2000, de Villaviciosa. Y luego ya en 2012 la encontramos en Otur, la encontramos en Gijón, también la tenemos en la zona de Llanes. O sea, parece que el límite al occidente lo tendríamos en la zona de Otur, porque en el Leo no la hemos encontrado. Otra especie importada, en este caso desde Asia, es la ostra japonesa.
No está claro si entró en barco o se escapó de un centro de acuicultura. De lo que no hay duda es de su comportamiento invasor. En las dársenas de los puertos, los pantalones, la vais a ver, o sea, es una especie que tiene muchísima fecundidad. Las ostras se reproducen muy rápido y mucho, se fijan pues en todo tipo de estructuras, en muchos puertos tapizan canales, tuberías, realmente sí que causa problemas esa especie. Además, podría llegar a hibridarse con la ostra autóctona. Cuando eso ocurre, cuando una especie autóctona se reproduce con su equivalente alóctona, los individuos resultantes son difíciles de clasificar a simple vista. Se recurre entonces a pruebas que despejan todas las dudas, los análisis de ADN. Hola, Jazz, mira, soy Andrés de Zoo. Tenía unas muestras de poliquetos que quería que me confirmaras genéticamente. ¿Podrías? Vale, perfecto. Pues ahora te las acerco. Venga, gracias. Zoólogos y genetistas de la Universidad de Oviedo han colaborado en la identificación de 38 especies invasoras detectadas en nuestras aguas. Mira, te traigo las muestras que te decía por teléfono, de poliquetos que acabamos de encontrar. Podríamos hacer lo mismo que con la glicera americana, intentar ver... ¿Pero qué hacemos? ¿Usamos el mismo kit que habíamos usado de...? Sí, yo pienso que sí. Las pruebas suelen tardar 2 o 3 días y son concluyentes. Esta es la secuencia que obtenemos de lo que me acaba de dar Andrés. Tenemos la secuencia de ese gen y luego lo que hacemos es buscar en una base de datos. Esta base de datos del sistema BOL, que es un Barcoding of Life System, quiero decir, es el código de barras de todo lo que vive en la Tierra. Buscamos aquí, identificamos la especie. Y no solamente identificamos la especie, sino que además podemos saber el origen, presumiblemente el origen de dónde viene esa especie exótica. La base de datos revela que estamos ante una especie de origen asiático. Se están introduciendo poliquetos que vienen de Asia porque tienen muy bajo precio y entonces se utilizan como cebo de pesca. Pero claro, eso al final ha generado de que ya en nuestros estuarios, en el estuario de Villaviciosa, en varios estuarios se han detectado poliquetos que no son de aquí, que se han establecido, se están naturalizando esas especies exóticas y compitiendo con las especies locales. Y ese es el problema de las especies invasoras, que cuando llegan compiten con las especies que están aquí, cambian el ecosistema y eso obviamente puede traer grandes afectaciones económicas y ecológicas para una región. It's very tiny portions. If no, you will see that the kelps will be buried out. We don't want that. Okay? La genética les permitió comprobar que otra invasora, la almeja japonesa, ha hibridado con la almeja fina autóctona de Asturias. En jornadas, asignaturas y másteres como este, con alumnos de varios países, forman a los futuros investigadores. Okay, pay attention. Now we are just running the PCR. Fuera del agua también ganan terreno varios animales invasores, entre los más pequeños la avispa asiática, de la que se habla hace meses pero que no se detectó científicamente hasta hace pocos días en Pesoz. También una mosca que se dedica a anidar en las fosas nasales del corzo, lo que lo debilita a veces hasta la muerte. No se conocía en España hasta el año 1997, que apareció en una finca de Toledo corzos que venían de Francia que portaban este parásito. Y en Asturias, la primera cita es del año 2005, hace relativamente poco, y en el occidente de Asturias aparecieron los primeros corzos con estos síntomas y desde entonces la enfermedad se ha ido expandiendo. Hay los con más, otros con menos, pero hay alguno que abates y cuando les quitas el trofeo y pues ves que salen pues infinidad de larvas, pues estamos hablando 30, 40, 50, cuando la cabeza de un corzo pues es poco más que el puño de una persona y bueno, pues esa cantidad de larvas, además larvas de un tamaño importante. La presencia del bisón americano en Asturias es una sospecha no demostrada aún. Se sabe que llegó a Leo tras los ataques de ecologistas radicales a varias granjas de peletería en Galicia y que ya pisa suelo leonés y cántabro. Lo que sí se ha detectado es el cangrejo americano, que hace enfermar al europeo, aunque, ojo, ahora se sabe que este fue importado en el siglo XVIII. Podemos estar ante la situación de una especie que habíamos considerado autóctona hasta los años 90 y que ahora tenemos que considerarla alóctona. Y hay que tener en cuenta que hay comunidades autónomas que están gastando mucho dinero en proteger a este cangrejo supuestamente autóctono que ahora parece que no lo es. La primera cita del cangrejo llamado autóctono en Asturias
procede de la primera o la segunda década del siglo XX y parece ser que fue un canónigo de Covadonga el que lo introdujo en los lagos. ¿Estamos hablando de un problema ecológico real o simplemente estamos hablando de xenofobia? El debate invita a seguir estudiando y a transmitir lo aprendido para evitar errores como los que se repiten con las invasoras vegetales. Suelen ser plantas atractivas a la vista, sobre todo cuando están en flor. Por eso, solo informando de sus riesgos a través, por ejemplo, de campañas de concienciación, pueden evitarse situaciones como esta, una planta catalogada como invasora en Asturias y, sin embargo, empleada como elemento decorativo en una zona urbana. Aquí tenemos plantada el Baccharis alimifolia. Esta es una planta de Norteamérica, de las marismas de Norteamérica, que se ha cultivado aquí en jardines. El botánico de Gijón muestra al público las 10 principales plantas invasoras de nuestro hemisferio. Otro ejemplo es Burdelia, la Burdelia davidi. Esta es una planta que se cultivó mucho en jardines porque atrae muchas mariposas y tiene flores muy vistosas, pero es una planta que está escapada y está colonizando todas las riberas de los ríos. Y este es un problema muy gordo en Asturias Central. Como un laboratorio vivo, estudian qué invasiones propicia el cambio climático. Recuerdan además que hay invasoras tan antiguas que ya nos parecen propias, como los chopos o las mimosas, y que algunas plantas autóctonas, como nuestra hiedra y nuestro tojo, son especies invasoras en América. Es una invasora ya en todos los jardines de Norteamérica. Globalizaciones no buscadas de compleja pero urgente solución para salvar la variedad biológica de cada hectárea del planeta.